Hace 2 semanas decíamos en esta columna que Milei está entregando la soberanía nacional al gobierno de Estados Unidos. Esa entrega tuvo un resultado positivo para él, puesto que evitó el colapso financiero que parecía inminente hace un mes y esto le permitió ganar las elecciones del domingo pasado. Quedó en evidencia que Milei es un títere de Donald Trump. Esta constatación me hace pensar en una reflexión que le escuché hace ya 50 años a Arturo Enrique Sampay, el destacado intelectual y jurista argentino que redactó la Constitución de 1949, a quien tuve la suerte de conocer. En una ocasión, cuando comentaba el comportamiento de algunos políticos, Sampay dijo que para entender los movimientos de una marioneta no hay que mirar la marioneta, hay que mirar los dedos del titiritero. Aplicada a nuestros días, esa observación nos sugiere que para entender a Milei y para prever sus próximas acciones, debemos observar la política de Donald Trump y no perder de vista los intereses de los factores de poder que lo rodean. Levantemos entonces la mirada hacia el gran vecino del norte y veamos lo que ocurre desde que en enero de este año Donald Trump inició su segundo mandato. Hay varias similitudes con lo que ocurre en la Argentina. Por ejemplo, entre las primeras medidas está lo que Trump bautizó como la Big Beautiful Bill Act, es decir, la gran y hermosa ley, que es una ley ómnibus parecida a nuestra ley bases, una gran ley que amontona las principales medidas que quieren implantar y que hacen votar en los primeros meses del gobierno. En Estados Unidos esta ley fue adoptada en julio de 2025. Y el eje de esta ley está en reducir los impuestos a los ricos y cortar el gasto público para los pobres. Se recortó un 12% el programa Medicaid, que es la cobertura médica para los sectores de menores recursos, y también se eliminó el apoyo alimenticio a las familias pobres. De paso, también se eliminó buena parte de la ayuda externa a los países pobres. Estas medidas tienen consecuencias sociales, ya que agravan las fuertes desigualdades que ya existen en la sociedad norteamericana. Además de las consecuencias sociales, tiene consecuencias económicas, porque la menor imposición va a agravar el déficit fiscal, que en Estados Unidos ya representa el 7% del Producto Interior Bruto. Semejante déficit alimenta una deuda pública que no para de aumentar. El Fondo Monetario Internacional calcula que va a llegar en breve a 143% del Producto Interior Bruto, es decir, bastante más que la deuda de los países europeos más endeudados como Grecia o Italia y más que el nivel de deuda que tenía Estados Unidos al salir de la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que ese país tiene la gran ventaja de poder financiar su déficit emitiendo su propia moneda, puesto que los demás países la aceptan, pero llegando a estos niveles de deuda, se podría debilitar la confianza en el dólar, en una época en la que empieza a ser cuestionado como la única moneda internacional. Las medidas de Trump también tienen consecuencias políticas. Los demócratas, el Partido Demócrata norteamericano, no aprueban los recortes en el gasto en salud y en la ayuda exterior y se niegan a votar el presupuesto, que en Estados Unidos requiere de una mayoría calificada. Ahora, a diferencia de la Argentina, en Estados Unidos no pueden ignorar cuando el Congreso no aprueba un presupuesto, porque si allá no se aprueba, el Estado federal se ve obligado a eliminar gastos no esenciales y a cerrar una serie de administraciones, y es así como desde el 1 de octubre están en cesantía temporal 900.000 trabajadores públicos, mientras que otros 2 millones deben trabajar sin ser pagados. Esta situación hace que Trump enfrente cuestionamientos, y él responde a esos cuestionamientos con ataques, ataca a sus adversarios. Empezó, apenas llegó al gobierno, con una campaña de venganza en gran escala contra los funcionarios del gobierno del Biden y contra todos los que colaboraron de manera directa o indirecta en las acusaciones penales que debió enfrentar en los años recientes. Y a esta lista de enemigos a los que hay que destruir,
Trump agrega a los profesionales y los intelectuales que todavía se animan a criticarlos. Y es así como muchos de estas personas pierden el trabajo o no consiguen que nadie los contrate por temor a represalias del gobierno. Las mismas universidades ven cómo se les recorta el financiamiento público cuando no hacen todo lo que pide Trump, lo cual es bastante suicida para un país que quiere ganar la batalla tecnológica contra China. Ahora, parece que los enemigos favoritos de Trump son los inmigrantes indocumentados y quienes los acogen o los ayudan. No solamente acusa a los inmigrantes de quitarle el trabajo a los norteamericanos, que es una acusación habitual en las derechas de todo el mundo, sino que también los ve, y cito, como escoria, animales, terroristas. Y es así como el gasto público que aumenta ya es el que financia la persecución y la deportación de inmigrantes ilegales. Se llevan a cabo verdaderas razias para cazarlos y para expulsarlos. Esta tendencia al autoritarismo está empezando a preocupar a mucha gente en Estados Unidos. Delante de autoridades militares, Trump declaró que deben enfrentar una invasión que viene desde adentro, desde el interior, estos inmigrantes y progresistas, una invasión que no difiere de la de un enemigo externo, dice, pero que es más difícil de combatir porque no usan uniformes. El terreno de lucha son entonces las ciudades norteamericanas, y ya ha despachado a la Guardia Nacional, que es una de las ramas de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que equivaldría a nuestra gendarmería, a ciudades como Los Ángeles, Washington, Memphis, Chicago. Trump en realidad ha dejado de respetar la Constitución y las leyes para decidir lo que se le antoja. Tiene mayoría en las dos cámaras, cuenta con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, puesto que de los 9 miembros, 3 los nombró él, y otros 3 que ya estaban son muy conservadores. O sea que no hay una verdadera división de poderes. De modo similar a la Argentina, la Corte norteamericana se toma su tiempo cuando se trata de frenar a Donald Trump. Por ejemplo, no se pronuncia sobre la intervención interna de los militares, sobre el derecho a la ciudadanía de los que nacen en Estados Unidos, que Trump está cuestionando, y también sobre la posibilidad de decidir cuándo se produce una emergencia. Porque una de las medidas favoritas de Trump es que declara emergencias de los más diversos tipos, sin pasar por el Congreso y con el argumento de que estamos en emergencia, entonces toma medidas por decreto excepcionales. Trump ha usado y abusado de esta prerrogativa que se ha atribuido. Y con el cuento de la emergencia, una de las cosas que hace es fijar o aumentar tarifas aduaneras a su antojo. Y esta política aduanera, totalmente arbitraria, ha pasado a ser un instrumento de presión sobre países rivales, pero también sobre países aliados. Con esta generalización que ha llevado a cabo de derechos aduaneros, que lo subió para todo el mundo, Trump busca aumentar ingresos fiscales en Estados Unidos, pero también busca obligar a los demás países a negociar acuerdos que les favorezcan a los Estados Unidos. Porque si bien algunos países como China y Brasil, que son países dignos, se animan a responder con aranceles similares, la mayoría de los países aceptan esta violación flagrante de las normas del comercio internacional y negocian bajo las condiciones de Trump. Trump ahora está en gira por Asia y ayer estuvo en Corea del Sur y allí aceptó reducir las tarifas sobre las exportaciones de automóviles desde Corea a Estados Unidos, les bajó la tarifa de 25 a 15%, pero a cambio Corea del Sur se tuvo que comprometer a invertir en Estados Unidos 350.000 millones de dólares. Es un trato que había hecho también antes con Japón. Las tarifas aduaneras pasaron a ser un instrumento de presión para las cosas más variadas. Camboya y Tailandia tenían incidentes fronterizos y Trump les dijo, bueno, si no van a un cese el fuego, les pongo aranceles a los dos, suplementarios. A Brasil le encajó aranceles porque encarcelaron a Bolsonaro, armó una guerra comercial con China para tratar de debilitar a esa economía, que la ve como el rival estratégico, pero también le pone tarifas a un aliado como Canadá, porque le molestó la declaración de un funcionario canadiense a Trump. Todo esto está generando un caos en la economía mundial, en donde las economías son muy interdependientes.
las cadenas de valor se distribuyen entre distintos países. No se puede cortar así nomás el comercio internacional o encarecerlo de manera desmedida. Los mismos Estados Unidos pueden verse en dificultades si China frena la exportación de, por ejemplo, semiconductores o de tierras raras, o si los mismos Estados Unidos frenan las importaciones chinas con aranceles desmedidos, porque afectaría esa cadena de valor, no solamente encarecería los productos en Estados Unidos, sino que eh, sería disruptivo para la producción norteamericana. Esta política arancelaria ha trastocado la política internacional de los Estados Unidos, que la verdad es hoy bastante difícil de entender. Debilita la influencia norteamericana, Trump, en el tercer mundo, cuando corta la ayuda a los países pobres o cuando desfinancia la voz de América, el histórico instrumento de propaganda en todo el mundo. Pero también sabotea una estrategia de largo plazo como fue el acercamiento con India, que es muy importante para Estados Unidos, para despegar a India de Rusia, despegarla de China. Bueno, les encajó un 50% de aranceles suplementarios a India porque comercia con Rusia. En cuanto a sus aliados europeos y asiáticos, Trump les ha indicado que van a tener que ocuparse ellos mismos de sus zonas de influencia y que se van a tener que defender ellos mismos. Van a tener que aumentar fuertemente su gasto militar para depender menos de la protección norteamericana. En Asia, Trump está dando menos garantías que las que había dado Biden en la defensa de Taiwán en caso de conflicto con China continental. En Ucrania, Trump ha oscilado entre apoyar un armisticio en condiciones favorables a Rusia y en enviar armamento de largo alcance para Ucrania, además de aplicar nuevas sanciones económicas contra Rusia. Lo que parecería que está ocurriendo dentro de esta situación bastante confusa es que Estados Unidos, bajo Trump, está reorientando prioridades hacia el continente americano, que es un giro respecto de la estrategia de Obama y que siguió Biden, que decía que había que ocuparse sobre todo de Asia, que era allí en donde se iba a decidir la hegemonía mundial. Esta reorientación hacia América parecería ser como un remake de la doctrina Monroe, esta América para los americanos, entendiendo América para los norteamericanos. De hecho, apenas inició su segundo periodo, Trump manifestó su apetito por quedarse con Groenlandia, nada menos, que es un territorio danés, por absorber a Canadá y por recuperar la zona del Canal de Panamá. Y por otra parte, intensifica y hace más evidente la intervención de Estados Unidos en toda América Latina. Vemos así cómo ejercen una presión rayana con la amenaza militar contra los gobiernos que no están alineados con ellos. El truco acá es acusarlos de narcotraficantes y o de terroristas, lo que desde su punto de vista legitimaría cualquier acción hostil, desde operaciones de la CIA hasta una invasión militar. Y Venezuela es la principal víctima de esta política, al ser blanco de un despliegue de barcos de guerra que incluye al portaaviones Gerald Ford, que es el más moderno de la flota norteamericana. Con la excusa de combatir al narcotráfico, Estados Unidos ha realizado una docena de ataques contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico. Además, está anunciando que puede pasar a hacer ataques en tierra firme en Venezuela. Los ataques en el mar ya han causado la muerte de más de 50 personas, que ellos dicen que son narcotraficantes, pero no han presentado ninguna prueba. O sea, son ejecuciones extrajudiciales de manera totalmente arbitraria. El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que Estados Unidos había asesinado a pescadores colombianos en uno de esos ataques. Ahora, justamente Estados Unidos acaba de acusar a Petro de ser un líder del narcotráfico, nada menos, que promueve la producción de droga y su tráfico hacia los Estados Unidos, razón por la cual le impone sanciones a él, a su esposa, a su hijo mayor, y en los términos norteamericanos podría ir bastante más allá. En esta renovada doctrina Monroe, Estados Unidos está enfrentando la creciente influencia china, que ha ampliado notablemente las inversiones en América Latina. Y China se interesa en inversiones de infraestructura, en energía, en minería. Esos son los ejes de la iniciativa conocida como la Ruta de la Seda. Ha tenido, por ejemplo, una inversión muy importante en Perú, un puerto de aguas profundas.
y en la Argentina está también en energía desde nuclear a hidroeléctrica, en transportes ferroviarios, eh, en minería, incluyendo litio. Eh, bueno, desde el punto de vista de los Estados Unidos, esta presencia china en América Latina es una amenaza a sus intereses y a su seguridad nacional. Y combatirla pasa a ser uno de los ejes de su política exterior. Y esto lo ha dicho con todas las letras para justificar su intervención en el proceso electoral de la Argentina, como condición para el rescate financiero que ejecutó Estados Unidos. Milei se comprometió a sacar a China de la economía argentina, o al menos de los sectores que le interesan a los Estados Unidos. Pasadas las elecciones, el mismo Trump se atribuyó gran parte del mérito de la victoria de Milei por el apoyo que le había brindado cuando estaba en grandes dificultades, y explicó que el objetivo de esa intervención es aumentar el control norteamericano sobre Sudamérica. Es evidente que de este modo Trump lograría fuertes ganancias en su política exterior, no solamente porque desplazaría a China de áreas que le interesan a los Estados Unidos, como la energía, el litio, las tierras raras, el cobre, la energía nuclear, la infraestructura. Se posicionaría además en Tierra del Fuego, que es la llave del acceso a la Antártida y al paso bioceánico. O sea, es como en el fútbol cuando hay dos equipos que están disputándose cuál entra a la Copa Libertadores de América, cuál se va al descenso. Bueno, cuando juegan entre ellos están jugando por los 6 puntos. O sea que Estados Unidos no solamente quiere que China pierda, sino que además ganar ellos lo que China dejaría de tener en la Argentina. Ahora hay otro elemento que también parece explicar la política argentina de Trump, y tiene que ver con la política interna de Estados Unidos, porque en estas últimas semanas Trump está enfrentando una multiplicación de manifestaciones de repudio en todo el país, bajo el lema No Kings, es decir, no queremos reyes, porque la gente está defendiendo la institucionalidad y la democracia frente al autoritarismo monárquico de monarca absoluta que está demostrando Trump. Por eso, si Trump pudiera mostrar el éxito de un gobierno afín, por no decir chupamedias, que es el de Milei, un gobierno con el que comparte políticas y valores, sería un aporte para la propaganda dentro de los Estados Unidos. Esta es otra razón por la cual Trump va a seguir apoyando a Milei, siempre que no le salga demasiado caro. El asunto es que ni los graves problemas de fondo de la economía argentina, ni la crisis social en la que está sumida, desaparecieron mágicamente el domingo pasado. Así es que el éxito de estas políticas, que llevaron al país al borde del colapso hace pocas semanas, no va a depender de la sola voluntad de Trump.